Hola a todos. ¿Qué hay o qué onda? Como queráis. Este soy yo, Daniel, o también conocido como Metal. Me han pedido que de forma muy resumida cuente mi historia de la vocación desde el inicio hasta el final. Una historia en la cual debo de reconocer de que Dios me ha llamado por mi nombre de distintas formas, pero sobre todo ven y sígueme. Yo os diré que mi niñez la recuerdo de una forma muy feliz. Pelotas, alguna herramienta de trabajo, sobre todo los libros que se fueron transformando en mi pasión, pero sobre todo el sueño de querer transformarme, transformar la familia y transformar la sociedad ante múltiples dudas que me iban surgiendo a lo largo de los primeros años. Desgraciadamente, al descubrir que nuestro mundo es algo violento, más allá de la televisión, en la vida real, pero nada de eso me impidió llevar una niñez feliz, una niñez en la cual iba surgiendo en mí el deseo de querer construir, literalmente, tanto en los estudios como con mis propias manos. Y Dios, bueno, siempre ha estado, pero para mí estaba como en una pausa, porque yo quería vivir al máximo con mis amigos, con mis amigas, que fueron pocos, pero los mejores. Gracias totales. Ya sé que esta frase está relacionada con el rock, porque ha sido una de mis pasiones. Al final debo de reconocer de que también mi vida parecía un circo, en la cual a veces quería salir corriendo porque no encontraba el sentido, pero la verdad es que seguía el deporte, en el metal, en todos aquellos avances que iba teniendo en mi carrera. De verdad que yo los iba disfrutando, pero ¿será que había algo más? ¿Será que había algo? Pero tampoco puedo decir que mi vida estaba un día en el vicio o en el sinsentido. Bueno, algo desorientado sí que estaba, pero debo reconocer que en medio de todo buscaba la verdad, una verdad que me fue dada por el mismo Cristo, que me dijo: tu vida es valiosa, tu vida vale más que unas cuantas monedas, tu vida vale el precio de mi sangre. Y por eso es que yo me sentía con tanta fuerza de encontrar la verdad en la palabra de Dios, que dije: sí quiero anunciar que la vida es más, que nuestra vida es más. Y no importaba ir a 100, a 5 kilómetros por hora, aunque tendría que desapegarme de muchas falsas ideas de Dios, que muchas veces lo concebía como alguien allá, en las alturas, gritándome: ven y sígueme, pero que poco tenía que ver con mi vida, hasta que decía: hasta aquí. Intentando liberar las pasiones, las tensiones y todo lo que pudiese estar a mi alrededor, no me daba cuenta que era Él el que ya se había comprometido conmigo, se había bajado conmigo y me decía: yo siempre estaré con vos, en las buenas y en las malas. Por eso es que siempre ha sido fiel, y no importa que yo juegue al fútbol, que sea rockero, que sea misionero, Él me quiere como soy y con lo que soy. Y por eso es que sé que Él se ha comprometido con mi vida, una vida que aunque vaya en camino a la cruz, va a algo más, a una vida de trascendencia, a una vida de felicidad.